de Van der Graaf. Empezamos hablando de la jaula de Faraday. Michael Faraday nació en el centro de Londres en 1791. Su interés por la ciencia nació de su época como aprendiz de un vendedor de libros cuando empezó a leer e informarse. A través de conferencias, viajes y relaciones con el mundo de la ciencia, llegó a ser honorario de Oxford y a partir de ahí se convirtió en una importante entidad científica como físico y químico británico, experto en el electromagnetismo y la electroquímica. En 1836, Michael Faraday comenzó sus teorías sobre la famosa jaula de Faraday. Descubrió que toda la carga de un conductor cargado se encontraba únicamente en su exterior y no influía en nada que estuviese encerrado en ella. Para demostrar este descubrimiento, cubrió una sala con papel de aluminio y golpeó el exterior de la habitación con descargas de alta tensión a partir de un generador electrostático. Gracias a un electroscopio, instrumento que permite detectar la presencia de campos eléctricos en un cuerpo e identificar el signo de los mismos, comprobó que no había ninguna carga presente en el interior de las paredes de la habitación. Construir una jaula de Faraday es algo que podemos hacer de muchas maneras, ya que existen muchísimos tipos de jaulas. Pero lo que necesitamos principalmente es un material conductor. Aquí os dejamos un vídeo de cómo nosotras hemos intentado y hemos conseguido construir una jaula de Faraday a nuestra manera. Para empezar, hemos cogido una caja en la que pudiésemos meter nuestro teléfono móvil. Después, hemos utilizado una lámina de papel de aluminio lo suficientemente grande como para cubrir la caja entera. Y hemos procedido a la construcción de la misma. Que llama no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. La jaula de Faraday funciona de la siguiente manera. Cuando la caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red. Los electrones, sin embargo, que en un metal son libres, empiezan a moverse porque actúa sobre ellos una fuerza dada por la carga del electrón y el campo eléctrico como se plasma en la siguiente fórmula. Al ser la carga del electrón negativa, los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico y, aunque la carga total del conductor es nula, todos los electrones se acumulan en uno de los lados de la caja, provocando exceso de carga negativa. Mientras, en el otro lado, donde hay defecto de electrones, se queda toda la carga positiva. Este desplazamiento de cargas hace que en el interior de la caja se cree un campo de sentido contrario al campo externo y que por tanto el campo resultante sea nulo. Al no haber campo dentro, no puede atravesarla ninguna carga y se emplea para proteger dispositivos de cargas eléctricas. Esto se denomina apantallamiento eléctrico. En cuanto a las curiosidades sobre este experimento, podemos decir que muchos dispositivos que empleamos en nuestra vida cotidiana están provistos de una jaula de Faraday. Los microondas, escáneres, cables y otros dispositivos, sin estar provistos de una jaula de Faraday, actúan como tal. Ascensores, coches, aviones. Por esta razón es por la que se recomienda permanecer en el interior de un coche durante una tormenta eléctrica. Robert Van der Graaf se formó en la Universidad de Alabama. También estudió durante algunos años en la Universidad de la Sorbona en París, así como en la Universidad de Oxford, donde recibió el doctorado en 1928. Cuando regresó a Estados Unidos, pasó a formar parte de la plantilla del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entre sus desarrollos más notables destaca el generador de alto voltaje que lleva su nombre y se construyó en el año 1931. Van der Graaf
inventó el generador con el propósito de producir una diferencia de potencial muy alta, para acelerar partículas cargadas que se hacían chocar contra blancos fijos. Los resultados de las colisiones nos informan de las características de los núcleos del material que constituye el blanco. El generador consta de las siguientes partes. En primer lugar, una esfera metálica hueca en la parte superior. Posteriormente le sigue una columna aislante de apoyo que no se puede apreciar en el diseño de la izquierda, pero es necesario para soportar el montaje. Posteriormente, dos rodillos de diferentes materiales, el superior que gira libre arrastrado por la correa y el inferior movido por un motor conectado a su eje. A continuación también está formado por dos peines metálicos, es decir, el superior e inferior, para ionizar el aire. El inferior está conectado a tierra y el superior al interior de la esfera. También una correa transportadora de material aislante y, por último lugar, le forma un motor eléctrico montado sobre una base aislante cuyo eje también es el eje del cilindro inferior. En lugar del motor también se puede poner un engranaje con manivela para mover todo a mano. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del generador de Van der Graaf. En primer lugar, se electrifica la superficie de la polea inferior debido a que la superficie de la polea y la cinta están hechos de materiales diferentes. La cinta y la superficie del rodillo adquieren cargas iguales, pero de signo contrario. Sin embargo, la densidad de carga es mucho mayor en la superficie de la polea que en la cinta, puesto que las cargas se extienden por una superficie mucho mayor. Si suponemos que hemos cogido los materiales de la cinta y de la superficie del rodillo de modo que la cinta adquiera una carga negativa y la superficie de la polea una carga positiva, como podemos apreciar en los dibujos, si una aguja metálica se coloca cerca de la superficie de la cinta, más o menos sobre la altura de su eje, se produce un intenso campo eléctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Entonces, las moléculas del aire en el espacio entre ambos elementos se ionizan, creando un puente conductor por el que circulan las cargas desde la punta metálica hacia la cinta. Esto causará que las cargas negativas sean atraídas hacia la superficie de la polea, pero en medio del camino se encuentran la cinta, por lo que van a depositar en su superficie, cancelando parcialmente la carga positiva de la polea. Sin embargo, la cinta se va a mover hacia arriba y el proceso va a comenzar de nuevo. La polea superior actúa en sentido contrario de la inferior. No puede estar cargada positivamente. Tendrá que tener una carga negativa o ser neutra, es decir, por ejemplo, una polea cuya superficie sea metálica. También existe la posibilidad de cambiar la polaridad de las cargas que transporta la cinta cambiando los materiales de la polea inferior y de la cinta. Si la cinta está hecha de goma y la polea inferior está hecha de nylon, por ejemplo, cubierta con una capa de plástico, en la polea se crea una carga negativa y en la goma positiva. La cinta transporta hacia arriba la carga positiva. Esta carga, como ya se ha explicado, pasa a la superficie del conductor hueco. Si se usa un material neutro en la polea inferior, la cinta no transporta cargas hacia abajo. Sin embargo, si se usa nylon en la polea superior, la cinta transporta carga negativa hacia abajo, y esta carga viene del conductor hueco. De este modo, la cinta carga positivamente el conductor hueco tanto en su movimiento ascendente como en el descendente. Una curiosidad sobre este generador es que la diferencia de potencial que puede llegar a conseguirse es del orden de los megavoltios. Para hacernos una idea, los enchufes que tenemos en nuestras casas son solo de 220 voltios. El motivo de esto es que el campo que tenemos en el generador es electrostático. Esto implica que no hay una intensidad que recorra la esfera metálica. Sí que aparece una intensidad cuando tocamos la esfera y nos convertimos en un hilo conductor. Esto es debido a que el cuerpo humano en su mayor parte es agua, por lo que somos relativamente buenos conductores. Pero no sentimos nada salvo que la carga se vaya a repartir entre el generador y la superficie de nuestro cuerpo. La carga saldrá por aquellos lugares con terminación más puntiaguda debido al conocido efecto punta, que contaremos posteriormente. Suele ser mediante los dedos o también por los pelos de la cabeza. Los generadores de Van der Graaf están diseñados para no proporcionar más de un par de miliamperios de corriente. Lo que permite al generador aumentar tanto el voltaje es que la resistencia del aparato va variando. A medida que la esfera conductora se carga, el aire que es aislante se va ionizando y va convirtiéndose en conductor.
A medida que el aire se ioniza, su resistencia va siendo menor y por tanto el voltaje crece para conseguir que la intensidad siga constante. Esto hace que el generador de Van der Graaf pueda conseguir grandes voltajes sin que tengamos peligro alguno para quien toque la esfera. Puesto que si tocamos la esfera lo que ocurrirá es que sencillamente haremos bajar ligeramente el potencial. El denominado efecto punta que hemos enunciado anteriormente consiste en que el aire que rodea a tales puntas y cantos de los conductores se ioniza localmente, por lo que se vuelve conductor y todo el sistema actúa como un mismo conductor. El efecto corona es un proceso en el cual una corriente eléctrica circula desde un electrodo a alto potencial hacia un medio neutro, ionizando el fluido que cambia de estado a plasma alrededor del electrodo. Entonces, los iones que circulan por el medio plasmático pueden retornar a un punto del mismo conductor a menor potencial o también combinarse para volver a formar moléculas de gas neutro. Cuando el campo eléctrico es lo suficientemente intenso en algún punto del fluido, el mismo se ioniza y se hace conductor. El efecto corona es un proceso en el cual una corriente eléctrica circula desde un electrodo a alto potencial hacia un medio neutro, ionizando el fluido que cambia de estado a plasma alrededor del electrodo. En el vídeo que se muestra a continuación podremos observar un ejemplo del efecto corona.